Bienvenidos, bienvenidas a todos a este nuevo episodio de La Plática. Hace ratito que ya Suiri y yo no nos juntábamos para platicar, teníamos pendiente reunirnos y habíamos estado como buscando el espacio para hacerlo y bueno, pues se dio el tema que vamos a tocar el día de hoy y nos pareció una excelente oportunidad para retomar. Así que pues le doy la bienvenida a Suiri. ¿Cómo estás, Suiri? ¿Cómo estás, María? Así inaugurando esta temporada 2024 y de hecho tenemos como muchas ideas ya en la cabeza, pero creo que esta nos movilizó, dijimos tenemos que hacerlo rápido porque está ahorita en tendencia y es un tema que además nos lleva a hablar de otras cosas, ¿no? Sobre todo en temas que ahorita conciernen también a Perú, a México, que se vienen las elecciones, ¿no? En este año se vienen las elecciones de México y todo, entonces me parecía como súper importante y bueno, vamos a hablar sobre este nuevo video que ha publicado este influencer, Luisito Comunica, tan conocido no solamente en México, no solamente regionalmente, sino internacionalmente. Y yo te comentaba antes de empezar con el podcast que yo mucho no lo conozco porque no soy consumidora realmente de contenido YouTube, recién ahora estoy consumiendo más, a pesar que siento que es un poco como de mi generación, ¿no? De nuestra generación, pero no lo consumo mucho, así que te doy pase un poco para contextualizar y que un poco hablemos sobre el contenido de Luisito Comunica para quienes como yo no lo hemos consumido tanto. Parece bien. Bueno, sí, vamos a hablar sobre la reciente problemática que hubo sobre el último video de Luisito Comunica. Entonces, vamos a darles un poco de contexto primero sobre quién es Luisito, de qué va la problemática y ya nos ponemos a platicar un poquito, ¿no? Investigué algunos datos. Voy a platicar primero sobre a grandes rasgos quién es. Luisito Comunica es mexicano, es originario de Puebla, tiene 32 años. Y es un youtuber mexicano desde pues ya varios años. La verdad no sé exactamente cuántos años lleve. Pero es como de los primeros, ¿verdad? Sí, ya lleva un largo rato, ¿no? Es muy famoso en México y bueno, estaba leyendo que es el tercero con más suscriptores en México y el octavo con más suscriptores hispanohablantes, o sea, de los creadores de contenido hispanohablantes. Es un creador de contenido muy, muy grande. Estaba viendo generalmente sus videos tienen entre 5 y 12 millones de views, ¿no? Por video. Es una cantidad brutal. Y voy a platicar un poquito como de sus números. En YouTube tiene 41.9 millones de suscriptores. En Instagram tiene 33.6 millones de suscriptores. Y en Twitter 8.8 millones. Y bueno, quiero hablar un poco, o sea, sin hablar mucho como de, no es que quiera ahondar en esto, pero me parece importante saberlo. Su fortuna ronda alrededor de los 19.79 millones de dólares, perdón. O sea, estamos hablando como de 350 millones de pesos más o menos. Y genera, me parece que entre 4.5 y 5 millones de dólares al año. Entonces, esto me parece importante remarcarlo por algunos puntos que después quiero retomar, ¿no? Pero me parece importante entender de quién estamos hablando, ¿no? Él es... actualmente, bueno, tiene una pareja venezolana, ya lleva un rato con ella, no sé exactamente qué relación, pero de tiempo para acá sé que ha hecho inversiones en Venezuela de bienes raíces, hace múltiples inversiones en bienes raíces también en México. Y es inversionista y socio de diferentes negocios ya, ¿no? Tiene restaurantes, no nada más aquí en México, tiene también restaurantes, me parece que en España, y no sé si en algunos otros lugares del mundo, y de tipos, ¿no? Me parece que tiene como 5 o 6 diferentes negocios de restaurantes. Entonces, bueno, más o menos él es Luisito Comunica y bueno, pues seguramente muchos lo conocerán, quienes no, pues más o menos ya, para que tengan una idea de quién estamos hablando.
Ay, amiga, gran introducción, porque yo no sabía nada de eso, pero igual no sabía, como tú dices, a construir el personaje, porque simplemente parece como un chiquillo, ¿no? O sea, inocentón haciendo contenido. Y lo que yo sé, lo poco que sé, como, porque te digo que no sabía quién era, pero no consumo su contenido, me parece que hace ese tipo de contenido que es como que visita países, ¿no? Como un contenido de viajes, ¿no? Sí. Pero que no es la primera vez que saca un contenido similar a eso. Me parece que él ya también ha cubierto cárceles en otros países. Y creo que también, incluso, podría decir, sin saber mucho, y si me equivoco me corregirán, que también ha marcado una tendencia, quizá, porque yo también he visto a otros tipos de creadores de contenido haciendo visitas a lugares, ¿no? Que usualmente en los que ellos no frecuentan, ¿no? Como ese tipo de turismo medio extraño, ¿no? Entonces, esta vez lo que ha generado más polémica, aunque como digo, no es la primera vez que visita cárceles, aparentemente por lo que he visto en su feed de YouTube, es que lo ha hecho en un régimen como el de Bukele, ¿no? Y ese es el contexto que yo quería dar, que Bukele ahorita ha sido elegido por segunda vez de forma inconstitucional además, pero de eso no vamos a hablar hoy día, pero en El Salvador, ¿no? Y la problemática acá es que este hombre ha tomado mucha relevancia a nivel regional por, eh, por la política de Estado que está implementando, ¿no? El Salvador era conocido por su problema de seguridad ciudadana y de crimen organizado. Entonces, a partir de que llega Bukele, aparentemente, no aparentemente, sino definitivamente las cosas han cambiado y se ha desarticulado el crimen organizado, lo que ha generado que este hombre tenga una popularidad regional, incluso internacional, y que ya otros países estén hablando del plan Bukele, del plan de la mano dura para implementar y luchar también contra el crimen organizado de los diferentes países, ¿no? Y sabemos que los países de Latinoamérica tenemos un problema de crimen organizado, ¿no? Entonces esto está como siendo un ejemplo a seguir. El problema con eso, porque hasta ahí todo suena bonito, el problema con eso es que el método que utiliza Bukele no solo es un método que va en contra de todos los tratados de derechos humanos, es un método al que podemos conocer como el método de mano dura, ¿no? Que es básicamente cargarse a todas las personas que están en la calle y que tienen como pinta, o sea, que pueden parecer delincuentes y llevárselo a la cárcel, ¿no? Y esto es una práctica que también se lleva ya en otros países de Latinoamérica, por ejemplo en Ecuador, que esta construcción de megacárceles, ¿no? En donde, porque para construir megacárceles se necesita mucha inversión y necesitas tenerlos también ocupados, o sea, llenos, ¿no? Entonces también con esta política de hacer megacárceles también hay una política de arrestos masivos, ¿no? Y bajo toda esta consigna también hay una narrativa de ver de creación de un enemigo público, y ese enemigo público tiene un perfil, ¿no? Tiene un perfil, no es cualquiera. El enemigo público generalmente es un hombre racializado, es un hombre empobrecido, ¿no? Es un pobre de las periferias y todo, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso, ¿no? Que cualquier persona con este perfil pueda ser señalado de terrorista o de delincuente y que solamente por ese señalamiento pierde cualquier tipo de derecho humano, ¿no? Eso es lo que promueve Bukele. Entonces, cerrando esa parte de política, Bukele además es también, y eso es muy importante que tiene que entrar en el análisis, es un marquetero. Y creo que eso es lo mejor que es. Él es un hombre que es experto en marketing y que ha llegado ahí por su marketing. ¿Ok? Entonces, yo lo que he estado viendo, sobre todo en un podcast que lo recomiendo porque te cuentan toda la historia, que es el podcast de la Central, del Hilo Podcast y de Radio Ambulante. Ahí te cuentan todo el proceso y, bueno, hablan de cómo es como, se presenta como un hombre millennial que le gusta la tecnología, ¿no? Las nuevas, los nuevos medios de comunicación. Entonces siempre ha estado ligado a estos personajes influencers, ¿no? O sea, siempre se ha valido eso para generar su propaganda política y que no parezca propaganda política, ¿no? Que parezca algo más orgánico. Es algo muy inteligente, que no todos los políticos se podrían
no todos los políticos les caería bien, porque estamos acostumbrados además a políticos como señores, ¿no? O sea, como que ya de edad, pero este hombre tiene, creo que recién como 40, con 42 ¿no? años. 42, ya. Comenzó como a los 37. Entonces, ¿cómo se puede permitir esa estrategia de marketing, no? E incluso también en este podcast que les señalo, vi que al principio en cuarentena tuvo un Instagram Live con René de Calle 13, por ejemplo, ¿no? Que es un personaje además muy querido, ¿no? Y todo. Entonces él sale con su en entrevista bueno, no es una entrevista, una conversación en Instagram Live y él con su gorra hacia atrás, no sé, como muy cercano, muy joven, ¿no? Muy millennial, ¿no? Entonces todas estas cosas le han permitido a él que él proponga una política antidemocrática, pero que no lo parezca, sino parezca algo cool, ¿no? Algo marquetero, algo consumible. Y aquí es donde entra este video que ha sacado con Luisito Comunica. Es parte de, o sea, quería dar este contexto para que no se entienda que de la nada, ¿no? Luisito Comunica como algo orgánico, llegó y dijo, voy a ir a visitar El Salvador. No, o sea, sí no ha sido, ¿no? Entonces, o sea, esto debe ser parte de una estrategia que tiene el presidente y que debe haber costado muchísimo dinero, por cierto, ¿no? Seguramente, seguramente. Y aparte, bueno, que me parece importante también mencionar que se hace, que este video sale 2 días antes de que él vuelva a ganar, ¿no? De que él gane con 84, casi 85% de aprobación las reelecciones, ¿no? O sea, eso me parece también súper importante. Oye, pero tengo una duda. ¿Y qué postura tenía René? O sea, ¿por qué necesito hablar con él? Sí, yo no he visto todo la entrevista, vi lo que habían mencionado en el podcast, ¿no? Y lo que pasa es que también hay que entender que él da esta conversación se da en el marco de la cuarentena. Así que, y cuando todavía, o sea, eran pocas las muestras de autoritarias que tenía todavía este gobierno, más bien estaban, la conversación giraba alrededor de las medidas que tomaba un gobierno sobre la cuarentena. Entonces Bukele se estaba haciendo famoso regionalmente porque estaba tomando medidas como que las personas no tenían que pagar agua ni luz por el tiempo, los primeros meses, o sea, por 3 meses creo que no iban a pagar eso, ¿no? Durante la cuarentena. Entonces la conversación con René gira en torno a eso. Sin embargo, ya había habido como una muestra autoritaria de él, que era que me parece que llevó los militares no sé cómo se llama en El Salvador, pero como al Congreso, llevó a los militares ahí y eso había sido como muy chocante para el pueblo. Y René habla sobre eso, le pregunta, oye, pero ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, la gente me está diciendo que pasó este incidente con los militares y la verdad es que para los latinoamericanos sobre todo, que los militares estén involucrados en situaciones sociales es como muestra de autoritarismo, de violencia, ¿no? Y él tiene una buena labia, ¿no? Entonces se expresa muy bien y yo siento que ahí, o sea, es como buen marquetero también, como hay una manipulación, pues, ¿no? Entonces o sea, es como tiene esta capacidad de resignificar las cosas, ¿no? Entonces él como que le hace creer o lo redirige y dice, bueno, sí, porque El Salvador es el único país en donde los militares están a favor del pueblo. Entonces, si estaban ahí, o sea, si llegaron conmigo al Congreso fue porque están a favor del pueblo. Entonces lo resignifica. Entonces, por eso te digo que lo más importante de este hombre, o sea, su capacidad más fuerte es que es un buen marquetero y que creo que por eso el plan Bukele, como le llaman, no sería tan efectivo en otros candidatos, porque no todos los candidatos tienen esa capacidad para ser marqueteros. Y de repente, quizá, no es mi teoría, tiene que ver también con su juventud, ¿no? A diferencia de otros candidatos, de otros políticos. Sí, totalmente, pero, o sea, estoy completamente clara que tiene una capacidad para convencer. O sea, cuando veo los comentarios del video de Luisito, o sea, en su mayoría son comentarios positivos. O sea, hay muy poquitos, bueno, al menos visibles, ¿no? O sea, que ganen la conversación. Casi no vi comentarios, ¿no? Más que positivos sobre Bukele y sobre el video en general, ¿no? Entonces, bueno,
Ocurre este video está en Instagram, en YouTube desde hace 4 días, y es esta visita al Secot, ¿no? En El Salvador es esta cárcel de alta seguridad, que es uno de los proyectos, supongo, de este plan Bukele, donde se abre hace como 2 años, ¿no? Más o menos, era que se abrió. Y en este Secot, en teoría, es un centro de alta seguridad para terroristas, ¿no? Así lo determinan. Y bueno, pues se presentan como todas las condiciones en las que viven, ¿no? En este lugar. Bueno, a ver, primero, pues este proyecto fue un proyecto como muy polémico, ¿no? Porque pues la verdad es que atenta y va contra todos los derechos humanos, ¿no? Pero tiene como contraparte muy fuerte que ha disminuido en números muy importantes la inseguridad en El Salvador, y a la gente que vive en El Salvador, muchos hablan como de que que esta seguridad que ahora reina, digamos, en estos espacios, pues es ahora muy evidente, ¿no? Y como hay mucha aprobación como a esta medida punitiva, absolutamente punitiva, de cómo resolver el problema de inseguridad que hay, ¿no? Entonces creo que este recibimiento positivo ante la disminución de la delincuencia en El Salvador hace que tenga igualmente un recibimiento muy positivo este video, y que en general este plan que tú nos platicas, pues tenga como tanta aprobación, ¿no? Sí, de todas maneras, y eso yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo así ha generado un debate tan polarizante? Y de hecho, cuando yo estaba discutiendo sobre este tema, sobre todo en Twitter, o sea, me ha caído mucho hate, ¿no? Y he visto compañeras también de toda la región que también les ha caído muchísimo hate por criticar esta política carcelaria de Bukele. Y ahí yo me ponía a pensar en cómo ese mismo discurso, esa misma narrativa que tiene Bukele, que es como todo vale, ¿no? Todo vale para tener seguridad, ¿no? O sea, no importa cómo, para tener seguridad. Es una narrativa que se vende fácil porque la seguridad es algo material que tú lo puedes experimentar, ¿entiendes? Entonces, obviamente, si tú estás viviendo en una ciudad, si tú vives en una ciudad atormentada por la delincuencia, con miedo, y comienzas a ver una diferencia, la narrativa que te venden, la entiendes, o sea, tiene sentido, o sea, claro, entonces este hombre está utilizando el miedo de las personas para vender su estrategia antidemocrática, pero yo no creo que sea casualidad que Luisito tenga esa misma narrativa en su video. O sea, claramente esto ha sido, o sea, lo han buscado a él, no sé cómo habrá sido el pacto, pero él llega al Secot con la venia del gobierno. Y un dato no menor es que no cualquiera entra ahí. O sea, los medios, hay mucha información muy poca información a lo que los medios nacionales, sobre todo independientes, pueden acceder. Sobre este plan de seguridad es muy cerrado, Bukele no lo comparte. Estaba escuchando, ¿no?, en la investigación que hice, que solamente Bukele dice, bueno, eso es como, parece que consta de siete pasos, no es este plan, y solamente sale de vez en cuando y dice, bueno, ya pasamos a la fase 2, ya pasamos a la fase 3, pero realmente hay muy poca información, se reserva mucha información. Entonces, ¿por qué youtubers como Luisito Comunica? Porque no es el único, han habido otros, creo que sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Porque a él le interesa mucho su propaganda vaya hacia afuera más que para adentro, ¿no? Entonces, él sí deja entrar a algunos medios extranjeros y a youtubers sobre todo, ¿no? Lo que no le permiten los medios nacionales. Entonces, él está muy inteligente, bueno, no sé si inteligente es eso, pero muy estratégicamente astuto, ¿no? Él deja entrar a las personas que van a continuar con su narrativa y que no la van a cuestionar y que la van a narrar además como un blog, ¿no?, de viajes, ¿no? Es lo que me parece bastante perverso, ¿no? Y un blog donde ves las imágenes y son aterradoras, o sea, aterradoras. Entonces yo decía, wow,
o sea, no puedo creer que estemos viendo eso como un blog, ¿no? Sí, totalmente. A mí me parece muy fuerte. O sea, a ver, vamos a retomar como el video, ¿no? Porque entiendo que no me interesa como enlistar como el contenido del video en sí, porque pues es una lista de cosas que rompen todos los derechos humanos todo el tiempo, ¿no? O sea, son condiciones terribles todo el tiempo. Sin embargo, yo lo que encuentro problemáticas, muchas cosas, o sea, más allá de las imágenes en sí, ¿no? Encuentro muy problemático el discurso, ¿no? Es evidente, o sea, lo primero que me gustaría decir es, como alguien que ha consumido algunos videos de Luisito Comunica, sí puedo decir que en algunas ocasiones llegué a percibir este discurso un poco de derecha, ¿no? Que lo entiendo, o sea, entiendo que tenga una postura y está bien, ¿no? O sea, si bien puede notársele, nunca es como, o sea, en ningún momento, o al menos yo no había visto que hiciera algo con una postura política tan clara, ¿no? O sea, yo puedo entender que incluso puedas decir que me parece horrible, o sea, esto como de va a ser un video turístico de mira cómo vive la gente en la cárcel, o sea, me parece espeluznante, pero puedo entender que quieras evidenciar o sensibilizar respecto a las condiciones en las que vive la gente en la cárcel, pero este video no es un video para sensibilizar. Este video es un video para generar miedo y es muy evidente, ¿no? Es muy evidente que, o sea, que no nada más con las imágenes, sino con todo el discurso que utiliza durante el video, lo que quiere es pues que se apruebe, o sea, que se felicite este proyecto, ¿no? O sea, como, wow, lo que están haciendo. Y dos, generar miedo de, mira lo que puede pasar si tú te portas mal, ¿no? O sea, es como, esto es lo que te espera. Como educador, ¿no? Entonces, claro. Como educador. Entonces, bueno, este video dura 16 minutos, me parece, nada más como para que igual lo tengamos en visto. Lo subió hace 4 días y tiene 14 millones de views. O sea, estamos hablando de el doble de lo que tienen generalmente sus videos de ya muchos meses y años. O sea, es un video que ha tenido mucho alcance y mucha aprobación, ¿no? Entonces, es importante como contextualizar para entender porque es un conjunto de series que hace algo de cosas que hace algo muy peligroso, ¿no? Que convierte el discurso y al video en una herramienta muy peligrosa. Totalmente. Y de hecho, aquí como un pequeño disclaimer, porque igual este video podría llegar, y que seguramente, porque como te decía, ¿no? Este tema está muy polarizante y genera mucha violencia. Entonces, solamente como para aclarar que, porque siempre la conversación se va para ahí, ¿no? Ah, defiendes criminales, ¿no? O sea, claro, porque a ti no te han matado a tu familia. Y no es eso, ¿no? Lo que pasa es que esta narrativa no permite una discusión. Es o estás a favor de la seguridad, como la planteo yo, o estás a favor de los maras y del crimen organizado. No se permite profundizar, no se permite entender la problemática como una problemática estructural, social, ¿no? Solamente o estás aquí o no estás aquí y eres enemigo y ya está. Entonces, a mí me parece importante señalar que lo que se habla, de lo que estamos hablando es de una como decías, ¿no? Este video no tiene el objetivo no es sensibilizar, más bien es desensibilizar, ¿no? Es quitar la humanidad de estas personas. ¿Por qué? Y no solamente de estas personas, sino de este perfil de personas, porque así no estamos viendo fulanito, menganito, estamos viendo un mar de personas con las mismas características, el mismo perfil. Tú no ves ahí ninguna persona blanca, o sea, puras personas racializadas, puras personas con un mismo perfil. Lo peligroso de eso, y eso es a lo que queríamos entrar con este análisis, es que cualquiera que luzca como estas personas está en peligro de ser acusado como un terrorista y que sea despojado de sus derechos humanos, y eso está pasando. Y eso lo podemos ver incluso en el video con algunas frases específicas que dice Luisito Comunica,
creo que desde el principio, yo lo noté por acá, pero en algunos momentos, creo que 2, dice, las personas que estás viendo ahí son muy posiblemente asesinos, son muy posiblemente criminales, muy posiblemente han tenido que ver en no sé cuántos asesinatos, o sea, muy posiblemente estás ahí diciendo que hay o sea, hay un espacio en el que posiblemente no lo sean. Y eso es una realidad. O sea, de hecho, sí hay personas inocentes ahí que están siendo tratados así, porque lo que no dice en ese video o lo deja entrever con su muy posiblemente es que no todos están sentenciados y que se están dando como procesos muy rápidos en donde ni siquiera, o sea, como te decía, no pueden ingresar los periodistas, no pueden ingresar las familias. Entonces tú no sabes lo que pasan ahí. No sabes si las personas son inocentes o no. Hay menores de edad, hay personas, o sea, los familiares que están afuera no saben si sus familiares están vivos o muertos. Entonces, claro, no podemos hablar de democracia y de seguridad con un país que oculta su plan de seguridad y solo lo muestra a youtubers, ¿no? Y vamos cómo juega, el papel que juega Luisito Comunica, y él mismo lo dice, ¿no? Muy posiblemente, o sea, ¿a qué se refiere con eso, no? De hecho, hablan, o sea, una de las estadísticas que veía era que desde que Bukele tomó el poder en El Salvador, el incremento de la población en cárcel fue del 30%, ¿no? O sea, que la gente la piensa, o sea, que nos quedamos en esta línea de arriba de decir, bueno, ya están agarrando más delincuentes, ¿no? Y no cuestionamos qué significa que la población haya incrementado, la población en la cárcel haya incrementado el 30%, ¿no? Que muchas personas, o sea, está demostrado que hay muchas personas en estas cárceles que no tienen procesos penales ni siquiera, ¿no? Que no hay como tal un proceso abierto o sea, son posibles sospechosos, son, etcétera, que están viviendo en estas condiciones. Sin embargo, aunque fueran, ¿no? Aunque todos y cada uno de las personas que están en estas cárceles fueran los delincuentes más peligrosos del mundo, eso no los exime de tener acceso a los derechos humanos, ¿no? Esto no los exime, además, de un contexto y una realidad que ha generado estas realidades violentas para muchas personas y que no podemos dejar a un lado, y que sin duda este tipo de soluciones dejan a un lado, ¿no? O sea, este tipo de formas hacen a un lado la humanidad de cada persona desde los aspectos físicos, ¿no? Desde estas medidas de tener a todos con el mismo corte de pelo, ¿no? O sea, sin ninguna característica que los humanice y les devuelva un poco de dignidad humana, ¿no? Estamos hablando de un tema de dignidad humana, estamos hablando de un tema de derechos humanos, y entiendo la problemática que puede generar, y entiendo de dónde viene la conversación sobre el defender delincuentes, sobre muchas poblaciones cansadas de violencia, cansadas de vivir en estas condiciones. Entiendo la desesperación. Sin embargo, es importante poder poner sobre la mesa que el cuestionamiento va más allá de la solución, o sea, de cómo hago que la gente deje de hacerlo, sino, o sea, como posterior a que ya lo hace, sino cómo hago una prevención y un sistema que evite que la gente tenga en muchos casos la necesidad o el tomar esta alternativa, ¿no? Y a mí me gustaría poder hablar un poco sobre esto, ¿no? Como estas frases, algunas frases que dice Luisito, me choca que se llame Luisito, no le digo no le digo diminutivo a nadie, o sea, nunca. Entonces, sí, pero dice Luis, ¿quién es Luis, no? Exacto. Que dice en el video y que me parecen muy importantes tomar, porque creo que habla del problema del video, ¿no? Primero, o sea, la primera frase que me llama la atención es: él está como presentando al principio como dónde está y todo lo que les está pasando, y en algún momento él dice, esto es, pues sí viven en estas condiciones y pues ni modo, perdiste ese derecho creo que le dice, no puede entrar ni tu mamá, ni tus papás, ni tus hijos ahí, ¿no? Cuando dice que no puede entrar nadie a verte, y dice, ni modo, perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste.
¿no? Me parece súper, o sea, me parece muy problemático el reforzar esta idea de estas decisiones las tomaste tú, ¿no? O sea, y entiendo que la gente puede estar diciendo como, pues sí sí las tomaron ellos, sí, pero ¿en qué contexto? ¿No? O sea, no es casualidad, o sea, a mí nadie me puede decir, y quien me diga que venga y lo demuestre, ¿no? Que las personas, o sea, que la mayoría de las personas que están en las cárceles son personas racializadas y precarizadas. ¿Y quién me va a decir que las personas racializadas y precarizadas son las únicas que cometen delitos, ¿no? O sea, ¿dónde están los blancos privilegiados que cometen delitos? Millonarios. No están en las cárceles, ¿no? Porque ellos no ocupan esos espacios. Entonces, ¿hablamos de las decisiones que tomamos? Bueno, sí, pero ¿cuáles son los contextos de esas personas que toman estas decisiones? ¿Y qué los lleva a tomar estas decisiones? Entonces, hablar como de, ay, o sea, yo he tomado la decisión de hacer videos de YouTube y de asociarme en restaurantes y tú tomaste la decisión de matar gente como si estuviéramos en igualdad de condiciones, me parece absolutamente irresponsable. Sí, y eso justo estaba notando y yo, qué bueno que lo mencionas, el tema clave que es la racialización y el tema de clase, porque cuando hablamos de políticas de mano dura o hablamos de estos tipos de políticas públicas, estamos hablando de un tipo de perfil específicamente, ¿no? Porque, como decías, criminales hay de todas las clases y de todos los colores y de todas las etnias y todo, ¿no? Pero tú no vas a decir que el presidente que fue corrupto va a terminar así, lo vas a despojar a todos sus derechos y lo vas a mostrar así como le están mostrando, ¿no? O sea, es que eso no va a pasar. Entonces, estas personas permiten estas políticas y los que también lo aplauden, lo hacen porque saben que a ellos no les va a pasar. No les va a pasar. Entonces, incluso hay una parte también en el podcast que recomiendo, en donde a uno de los ministros, bueno, no recuerdo muy bien, pero uno de los que están abajo de Bukele, pero que les dicen, ¿no? Hay esta cantidad de personas que son inocentes o qué sé yo, hay personas que han muerto que no se sabían si eran inocentes o no, y él como dice, bueno, como en el contexto de guerra siempre hay daños colaterales. Estos daños colaterales, estos cuerpos, son cuerpos con los que ellos no se identifican, ¿me entiendes? O sea, no son sus cuerpos. Entonces, por eso, bueno, son daños colaterales. Y también eso permite el discurso de guerra, ¿no? El discurso de guerra lo permite todo y eso es lo que estamos utilizando. Estamos creando perfiles, enemigos militares que son nuestros mismos conciudadanos. O sea, qué doloroso eso, ¿no? Y una de las cosas también que tú decías de esta parte que Luisito dice de que no puede entrar tu mamá y todo, yo recuerdo hace poco tuve una entrevista para otro proyecto con las compañeras de Ecuador, unas compañeras de Ecuador que son feministas antipunitivistas, que les invito a seguirlas también, que son mujeres de frente, y ellas decían cómo el hecho de privarte, de aislarte de tu familia rompe el tejido familiar, o sea, cómo tú estás deshumanizando a estas personas porque no les permites ver ni la luz, porque ahí se ve, no les permites ver la luz, no les permites ver a su familia, o sea, no, le quitas todo rasgo de humanidad, ¿me entiendes? O sea, y de ahí, ¿qué viene? ¿No? O sea, ¿qué viene de ahí? O sea, tú realmente esas personas cumplen su sentencia, de ahí, ¿qué pasa? O sea, no estás construyendo una posibilidad de futuro. Son soluciones bien cortoplacistas y eso decían también muchos analíticos, ¿no? Muchas personas estaban analizando ese tema, decían, son soluciones a corto plazo, pero no estás construyendo sociedad, ¿no? O sea, estás dividiendo y cortando los tejidos sociales. Y a mí lo que me da mucho terror es esta capacidad que tienen los youtubers como Luisito Comunica de tomar estos temas que son tan complejos y crear contenido de entretenimiento, porque ¿qué es si no es entretenimiento esto? O sea, un espectáculo de la violencia, ¿no? Así es totalmente. O sea, y esto que tú dices de deshumanizarlos, ¿no? A mí me parece, o sea, como de estas personas que no sirven o que no nos funcionan, ¿no? Que no nos importan. En el discurso de Bukele, estaba escuchándolo en
episodio de un podcast que se llama La Base, que si no lo conocen, los invito a que lo escuchen porque es increíble. Estaban hablando de él y él en un discurso decía como, si tanto les molesta, llévenselos, ¿no? O sea, en algún momento dice como, llévenselos, se los regalamos, ¿no? Como en este discurso de no son, esos no son míos, ¿no? Esos no son míos, esos quién sabe de quién son. Y se te olvida que también eres presidente de ellos, ¿no? También eres presidente de ellos, esas personas también son del Salvador, o sea, no, esos individuos no me importan, ¿no? Entonces, todo el tiempo, el mensaje que se manda se maneja desde el mismo lugar, ¿no? Como ellos se ganaron estar ahí. Ellos ya no son dignos de merecer nada, ¿no? Quien los quiera que se los lleven. Y ahí quisiera retomar la parte en que tú dijiste como esto tiene también como un objetivo educativo, ¿no? Te está educando en la deshumanización. Hablar de pronto de las personas que consumen, o sea, el canal de Luisito Comunica, que probablemente sean adolescentes y jóvenes, ¿no? O sea, entonces, ¿qué le estamos enseñando ahí? O sea, personas que están mirando esto y que no necesariamente han crecido en el contexto tan violento como en El Salvador, ¿no? O que sus contextos sean distintos, como el tuyo y el mío, ¿no? Entonces, lo que estamos enseñando es a odiar, a deshumanizar a este perfil de personas y a decir que yo tengo derecho a decir quién tiene derechos y quién no. O sea, yo decido quién es malo y quién es bueno, porque lo que estamos interiorizando es que solo las personas buenas tienen derecho o que los derechos humanos se ganan. Eso es muy peligroso. ¿Quién decide quién es bueno y quién es malo? ¿No? Entonces, realmente no podemos probar que todas las personas que están ahí hayan cometido delitos. Y eso, o sea, si siguen las investigaciones creo que es el medio que más investigaciones está sacando en El Salvador, me parece que es el Faro, síganlo, no se puede probar que no estas personas han cometido esos delitos. Y como tú dices, aún así, cometiendo esos delitos, un gobierno tiene que tener bases humanas, ¿no? Porque claro, tú dices, ellos no pensaron, pero el gobierno no puede comportarse como se comportan los delincuentes o los criminales, ¿no? O sea, no puede haber o sea, por algo es gobierno, ¿no? Entonces, igualar y permitir que el gobierno tenga estas posturas, estas prácticas deshumanizantes, ¿qué te puede garantizar que el día de mañana no lo haga contigo? La única forma que te lo puede garantizar es que seas blanco y que tengas plata, o sea... Claro, por eso puedas mirar desde lejos, ¿no? Pero sí me parece preocupante eso, ¿no? Que el público objetivo de Luisito Comunica, ¿quiénes están consumiendo esto? Y cómo, por ejemplo, o sea, ahorita estaba viendo las frases, ¿no? Cómo en el mensaje todo el tiempo está orientado a deshumanizar, ¿no? O sea, por ejemplo, en algún momento dice... Está parado él, ¿no? Y están todos los reos atrás de él haciendo ejercicio, parados como, no sé, pero están fuera de la celda, ¿no? Y hay un chorro de policías, entonces dice, no crean, es aterrador estar aquí, o sea, es aterrador estar con ellos, ¿no? Sin ninguna esposa, aunque tengo muchos policías aquí atrás, es aterrador estar con ellos, ¿no? Y entonces, y luego posteriormente empiezan o sea, está pasando imágenes y dice, viendo estas imágenes puedes conmoverte, pero cuando te enteras de las atrocidades humanas que han cometido, todo tiene sentido, ¿no? Entonces, todo el tiempo el discurso es, estas personas son la peor calaña, ¿no? Que puedes imaginarte, dan miedo, son peligrosos, es aterrador, y además, si estás llegando a sentir, o sea, a mí eso me parece muy fuerte, si estás llegando a sentir cierto nivel de empatía por la situación que estás viendo en las imágenes, es normal que lo sientas, pero ya que te recuerdas por qué están acá, entonces elimina tu empatía, ¿no? O sea, en ese momento elimina la empatía, ya no tienes nada que sentir porque estos se lo merecen. Y sí. Y sobre todo la imagen de las personas, ¿no? Encarceladas atrás, como si fuera una suerte de safari, ¿no? Y estás ahí cerca de animales salvajes, ¿no? Y como decía, ¿no? No es la deshumanización de personas
de fulanito y menganito porque ha cometido algún delito, sino de una población, o sea, de un mar de gente a quien no importa nada más de cómo lucen, ¿no? Y también, o sea, algo que no nos ponemos a pensar es de las familias de estas personas, ¿no? O sea, del impacto que tiene de pronto ver ahí a tu hija, a tu hijo, a tu esposo, ¿no? Incluso yo creo que, o sea, esto se arma una narrativa, se repite una narrativa, pero incluso, como tú dices, ¿no? En las cosas que va diciendo, tú puedes pillar algunas cosas que son muy problemáticas, ¿no? Que no se han ocultado bien, ¿no? Como, por ejemplo, cuando tiene ese pequeño cruce de palabras, porque no se puede llamar una entrevista, con una de las personas, le dice, ¿no? ¿Y cuándo sales? No sé, cuando Dios mande. Porque eso es lo que está pasando ahora mismo. No saben cuándo van a salir. Hay personas que ya tenían sentencias y que sus sentencias se han cumplido y no pueden salir. Y no hay cuándo salgan. Entonces, imagínate el terror de vivir en un país en donde no sabes qué puede pasar, si puedes salir, si no vas a decir si vas a salir con vida o no. Entonces, eso es lo que estamos normalizando, que la justicia se transforme o entendamos la justicia como el poder que tenemos sobre otras personas para asesinarlas o torturarlas, ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo como justicia y es muy peligroso, ¿no? Y esta entrevista que mencionas, bueno, esta plática que mencionas, qué problemática también, ¿no? O sea, me parece... Yo no sé cuánto haya platicado Luisito con este señor, ¿no? Me parece, creo que ni el nombre le ponen al señor. O sea, creo que ni siquiera ponen porque su no nombre. importa, pero amiga, o sea, no claro, importa, sí. no importa. Y el único pedacito que pasan de esta plática es él preguntándole cuántas personas mataste, ¿no? ¿Cuántos fueron? Entonces le dice varios. Le dice, no sé, varios, ¿no? O algo así. O sea, no da un número. No, ya me acordé, le dice, no recuerdo. Y entonces, fíjate, o sea, entonces Luisito le contesta, ¿tantos fueron? ¿No? Como ni siquiera los puedes contar. O sea, no puede ser un no recuerdo de no lo sé, ¿no? O de tal vez yo no lo puedo decir, porque se ve que este señor no quiere dar mucha información. Entonces, no, es tergiversar la conversación. No te acuerdas porque fueron miles, ¿no? O sea, porque fueron muchísimos. O sea, el pedacito que ponen es el por qué te mereces lo que te está pasando, ¿no? Entonces me parece súper problemático, una falta de todo, ¿no? Y ya después viene o sea, el señor como que en algún momento dice como no tomen malas decisiones y ¿no? O sea, como que lo hacen dar un mensaje, ¿no? Como de tú que puedes evitar estar aquí, evítalo, ¿no? Y me parece muy complicado porque es este mensaje de si tú eliges el camino equivocado, mira lo que te puede pasar, ¿no? Y él un poco, y después ponen como a este señor hablando de sí, Dios, lo que quiera, y o sea, cuando Dios quiera, y bla, bla, bla. Y entonces creo que también se fomenta este mensaje de pero también está arrepentido y entonces esta cárcel funciona, ¿no? O sea, funciona porque hay arrepentimiento, este formato funciona, ¿no? Entonces a mí me parece, perverso. O sea, de verdad es muy perverso, es muy perverso. Justo que decías, me acordé que también había pillado otra parte que en donde muestran las celdas horribles, donde ni siquiera, o sea, es horrible, las condiciones son terribles. Y dicen que han juntado a dos bandos enemigos, ¿no? Del crimen organizado. Y dicen como que están obligados a hacer un acuerdo de paz, ¿no? O sea, una vez más, como tú dices, ¿no? Como si eso funcionara, o sea, porque los has juntado todos ahí, entonces ya hay paz, ¿no? Cuando estas personas, o sea, se ve que no tienen ningún control sobre su cuerpo, ni su vida, ni nada, o sea, no es que estén ahí como que hayan dicho, bueno, lo platicamos, ya está, ya no hay rencores, todo bien, ¿no? O sea, no, entonces qué perverso, porque claro, estás buscando la manera de que esta atrocidad parezca que tiene un sentido, porque si pensamos bien, esta es la mejor carta de presentación de Bukele, porque lo único que avala tanto autoritarismo es que las cifras han mejorado. Entonces él tiene que valerse de eso. Si no se vale de eso, o sea, se cae, ¿no?
Y algo que yo estaba leyendo, porque a mí me interesa mucho explorar también el espectáculo como forma no sé, de preservar el poder. Y había leído un autor de español que se apellida Requena, no me acuerdo su nombre completo, pero que decía eso, ¿no? Que el poder necesita espectacularizarse para sobrevivir. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Bukele, o sea, está generando un espectáculo además con una narrativa bien básica, no es una narrativa de Televisa, así de novela, ¿no? Donde hay un villano y ese villano hay que destruirlo para que el bien gane, ¿no? Es una narrativa además bien cristiana, ¿no? Entonces, y esa narrativa es muy peligrosa porque no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es deshumanizar un perfil de persona. Y ese perfil de persona, lamentablemente, si calzamos ahí, nos puede ir muy mal, ¿no? Y como decía al principio, lamentablemente también nuestros países están mirándose ahí, porque este hombre, como decía, se ha logrado reelegir y nadie quiere meterse con él porque es popular y eso no lo podemos negar. Entonces, ¿cómo vas contra la popularidad? Este hombre ha logrado que su discurso antidemocrático y antiderechos sea popular. Qué peligroso es eso, ¿no? Sí, es, o sea, pues como Trump, ¿no? O sea, sí. Es esta manera de la ultraderecha, ¿no? Del neoliberalismo, etcétera, como de irse metiendo todo el tiempo, a través de los dolores colectivos, ¿no? Como lo es el miedo, la delincuencia, y aprovechar y capitalizarlos para su propia conveniencia, ¿no? Porque también justo leía que el incremento de la pobreza en El Salvador también ha sido brutal, ¿no? Que una de cada dos personas no tienen seguridad alimentaria, una de cada dos personas. Entonces, imagínate la bomba de tiempo que es el nivel de miedo y el nivel de necesidad, claro, ¿no? O sea, eso son cosas que también colapsan, ¿no? Pero además de todo esto, o sea, esa es la problemática en sí de la cárcel, ¿no? De la medida, etcétera, ¿no? Y me parece que, bueno, puedo entender que haya gente que no esté de acuerdo, o sea, entiendo que haya posturas al respecto. Pero, pero al final del video, en este cierre como que hace Luisito, hace algunos comentarios que a mí me parece importante también mencionar, porque creo que habla, o sea, creo que sí ya, eso sí habla mucho de él, no nada más como con el video, sino como persona, ¿no? Y, o sea, hace un comentario como, bueno, esto siempre, o sea, hay que recordar que siempre hay otro camino y no hay que buscar la salida fácil, ¿no? Eso me parece o sea, me dieron ganas de darle un puñetazo en la cara, ¿no? Semejantes tamaños para decir una cosa así. O sea, yo me sentaría y me encantaría que me dijeran quiénes de los que están ahí, uno que considere que esta salida ha sido fácil, ¿no? O sea, que esto que les pasa es una situación fácil de vivir, ¿no? Creo que hay que tener muy poco respeto por el otro, por su carencia, por su vida, por su historia, por muchas cosas, para venir a decir que eso puede ser una salida fácil. O sea, estoy segura que por más familiarizado que estés con el crimen, por más, o sea, el ser humano es ser humano y el proceso de desensibilización para poder matar, para poder, etcétera, no debe de ser un proceso fácil, ¿no? O sea, debe ser un proceso sumamente violento y doloroso, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy triste, ¿no? Después dice, me marcho con sentimiento de alivio, ¿no? Me marcho con sentimiento de alivio de esta cárcel, ¿no? Como algo se está haciendo, ¿no? Por la seguridad mundial y qué bueno que podamos ver que esto funciona, ¿no? O sea, me parece tremendo. ¿Quién se puede marchar de ahí con sentimiento de alivio? Me parece, qué miedo. Aparte, o sea, que eres un sociópata, o sea, ¿quién se puede marchar de ahí con sentimiento de alivio, ¿no? Y después termina como, me marcho con sentimiento de alivio de que, y bueno, esa es la opinión de un simple ciudadano como yo. Un simple ciudadano como yo, o sea,
Te juro que, o sea, cuando yo estaba viendo el video, yo decía, no, o sea, yo en voz alta, yo decía, no puedo creer lo que está diciendo, o sea, un simple ciudadano como yo, una persona que tiene una fortuna como la que tiene él, o sea, por eso me importaba decir su fortuna, Claro, ¿no? claro. Por eso me importaba decir cuáles son sus restaurantes, o sea, en qué está metido, etcétera, el nivel de poder que tiene, y después tener el atrevimiento de asegurar que eres un simple ciudadano como cualquiera, ¿no? O sea, cuando eres de la esfera y de la élite más privilegiada. Entonces, me parece que es importante remarcar todos estas frases y estas cosas que ocurren en el video y que sin duda refuerzan este discurso meritocrático, ¿no? Este discurso de que los que están ahí porque quieren, de que los que no estamos ahí es porque hemos elegido bien, ¿no? De que los que tienen mucho dinero ha sido porque han sido grandes trabajadores, ¿no? Y que todo esto es un tema individual, ¿no? Y que si ellos están ahí es porque se lo merecen. Totalmente, o sea, ahora que lo mencionas y creo que todo lo que hemos dicho hasta ahora, el video se resume a simplemente decisiones, ¿no? Como si todo en pero que es el discurso eje del neoliberalismo, ¿no? O sea, claro, si tú te sientes explotado en tu trabajo, renuncia, pues, y búscate otro, ¿no? O sea, si te pagan poco por tu trabajo, no aceptes, ¿no? O sea, ¿por qué aceptas? Como si otro realmente tuviera otras posibilidades, ¿no? Si existiera, o sea, si existiera una vida donde me paguen lo que yo quisiera por mi trabajo, pues qué bueno, pero claro, y si no lo haces es porque tú no valoras tu trabajo, es porque tú estás decidiendo, es porque tú no te esfuerzas lo suficiente. Y lo macabro de esto es que, claro, creo que precisamente por eso Bukele escoge a estas personas para que vayan ahí, porque son personas que imposible, no se pueden conectar con esa realidad porque no la han vivido y porque no les interesa. Porque, o sea, ¿en qué medida saber sobre esa realidad afecta o le va a traer ganancias a sus canales de YouTube, ¿no? Este método de generar contenido es visitar como un turista desde afuera, es como una forma de lo que llaman el turismo de la pobreza, ¿no? De la miseria y todo eso, y ver las cosas desde afuera, capitalizarlas, monetizar muy bien, porque mira, tú estás contándonos cómo están monetizando eso, pero la problemática social no se aborda, no se profundiza, no se toca las condiciones materiales de las personas que llevaron a esto, ¿no? Entonces, el sistema se mantiene tal cual y lo único que hacemos es generar una política de muerte de eso, una necropolítica, de matar a los, sacar y excluir y matar a los elementos malos de la sociedad, pero mantenemos el sistema. Entonces, por eso decía que son soluciones cortoplacistas. Y ahora estamos en una nueva época en donde esta creación de contenidos, o sea, que estos mensajes que parecían cosas del pasado y que era de un fascismo muy de las dictaduras militares que ya pasamos, ahora lo que se está transformando a ser un mensaje cool para contenido digital, para que lo consuman los jóvenes, los adolescentes. Y eso es peligroso, ¿no? Y yo creo que sí que opinar sobre eso así genere hate, ¿no? Porque sí está muy polarizante la opinión en redes sociales y sí te cae mucho hate y sí es complicado, ¿no? Hay compañeras que he visto que la están amenazando, que han tenido que cerrar sus cuentas, ¿no? Pero en la medida que se pueda, si es posible, hay que abrir espacios de conversación, ¿no? Ya ni siquiera debate, porque, o sea, no hay que tener, no sé, no se trata tampoco de pronto de generar que tú pienses como yo, qué sé yo, pero sí dialogar al menos, ¿no? O sea, aperturar la conversación, solamente eso nada más. Con eso me quedo un poco contenta. Sí, y yo creo que también, o sea, y agregando a todo a lo que dices, es abrir la conversación y cuestionar el contenido que vemos, ¿no? O sea, realmente a veces entendamos que el poder es muy complicado de manejar, ¿no? Y que estos creadores de contenido que vemos, que consumimos, etcétera,
no significa que sean leales uno ni a sus pensamientos, ni a lo mejor para la sociedad, ¿no? Ni a muchas cosas, ¿no? Y damos por hecho, ¿no? A mí lo que digo, ya lo sabemos, ¿no? Pues un creador de contenido, pues, o sea, influencers, lo que sea, pues es gente que tiene mucho peso en la opinión pública, que tiene mucho peso en lo que la gente piensa. Y es muy complicado porque en su mayoría cuestionamos poco, ¿no? O sea, estamos acostumbrados y no hemos sido educados y no tenemos tantas herramientas a veces para cuestionar cosas, ¿no? Y a veces escuchamos que esa es la mejor opción, que es la mejor solución, que es un gran presidente, porque a Luisito Comunica le parece que fue una gran solución, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, lo único que creo es que en vista de que los creadores de contenido no entienden y no van a entender en muchos casos la responsabilidad que tienen al comunicar información, ¿no? Pues sí, que nosotros podamos al menos cuestionar, ¿no? Lo que vemos, en tratar de ver un poquito más allá y no solamente quedarnos con esa primera línea del discurso, ¿no? Sino entender por qué apoyo el discurso, por qué estoy de acuerdo con ese discurso y por qué no, ¿no? ¿Por qué no? Sí, totalmente. Cuestionen absolutamente todo. Creo que ese es el mejor mensaje, ¿no? O sea, cuestionen lo que ven, cuestionen a nosotros mismos, a nosotras mismas, cuestionense a ustedes mismos. Lo importante es eso, generar diálogo, generar conversación y entender también que estas personas que pareciera que solamente hacen entretenimiento y que su discurso realmente no importa, terminan siendo operadores políticos, terminan definiendo qué es lo correcto, qué no es lo correcto, y como su nombre mismo lo dicen, son influencers, o sea, definitivamente sí influyen, y por eso están haciendo esos tratos con los gobiernos. O sea, no pensemos acá que es de casualidad y que es orgánico y que un día dijo, bueno, voy a ir a visitar El Salvador. O sea, eso definitivamente no ha pasado. Entendamos que la política también está muy ligada al marketing, ¿no? Y que ahora mismo todos... las redes sociales tienen fuerza, ¿no? Y que muchas veces ahora están siendo el punto diferencial en las elecciones. Entonces hay que meterle ojito porque los discursos radicales, los discursos fascistas también se transforman, ¿no? Y utilizan todas estas herramientas nuevas digitales y que pueden estar llegando y que puede ser muy violento, ¿no? Y bueno, eso creo que lo cerramos por hoy día, amiga. Es muy interesante. Oigan, y también ya este formato de entrar a las cárceles a documentar para generar contenido, o sea, ya por favor, o sea, entiendo la sensibilización, pero... Amiga, hay cosas peores. Hay cosas peores. Yo he visto en TikTok cosas, bueno, no sé si es peor, pero o sea, que digamos que no solamente hay visitas a cárceles, ¿no? He visto, por ejemplo, contenido, pero no sé de qué país era, visitar y llevar niñas, madres, o sea, como todo espectáculo. Ay, sí, no. Horrible. Sí, hay que cuidar muy bien porque, o sea, ahora mismo hay como muchas restricciones a nivel de redes sociales, muchas palabras que nos puedes decir, pero esas cosas no las puedes denunciar, esas cosas no las bajan. Ya sé. Sí, es medio raro, es medio esa libertad que dice que hay en las redes sociales. Pero bueno, sí. Oye, pues qué padre, qué bueno que platicamos de esto. Creo que va a estar padre. Creo que espero que les guste, que nos dejen sus comentarios, qué piensan, que lo compartan. Pero con respeto, por favor, sin violencia. Sí, por favor. Sí. Somos buena onda. Oye, pero y también que nos digan qué de otros temas quieren que platiquemos, ¿no? Ahí traemos unos en mente, pero también si a ustedes se les ocurre, principalmente pues temas, ¿no? Trending, bueno, no del espectáculo, no sé exacto, sino trending, sean trend que nos permitan como poder utilizarlos para ejemplificar violencias, opresiones, etcétera, pues déjenoslo y nosotras los trabajamos. Gracias, amiga, un abrazo y que empiece el 2020 con muchos más capítulos de la plática. Ay, sí, muchas gracias a ti, amiga. Nos vemos pronto y les mando un abrazo a todos. Qué bueno que nos escucharon y gracias por llegar al final.